Sean bienvenidos a esta nueva asignatura Introducción a la Farmacia, asignatura que se oferta para los estudiantes del primer año de la carrera de licenciatura en farmacia. Soy el profesor Marvin González y les doy la más cordial bienvenida por estar presentes en esta nueva etapa de su formación académica. Una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos es: ¿qué vamos a ver en esta asignatura? A lo largo de la historia de la humanidad se ha venido forjando la medicina y llega un momento en que se separa y surge nuestra profesión, la farmacia. La farmacia que precisamente ustedes han decidido prepararse para ser futuros farmacéuticos. Son objetivos de aprendizaje de nuestra asignatura el siguiente: que ustedes a lo largo de la clase puedan relatar el surgimiento de la medicina desde el hombre primitivo hasta la época moderna. ¿Y qué significa esto? Significa que vamos a analizar cómo es que desde el hombre primitivo se comenzaron a dar los primeros pasos que permitieron que surgiera la medicina que nosotros hoy conocemos. Exactamente, así como lo están oyendo. Desde el hombre primitivo, tuvo que haber encontrado la forma de utilizar los diferentes medios para curarse de una enfermedad. Por supuesto que si no se curó, se murió. Eso quiere decir de que nuestros conocimientos, tanto en la medicina como en la farmacia, son conocimientos ancestrales. ¿Y qué quiere decir esto? De que a lo largo de la historia nosotros hemos venido haciendo uso de todos estos conocimientos que han permitido el surgimiento moderno de la medicina y por ende de la farmacia. Todos estos conocimientos los vamos a relacionar nosotros con la ciencia. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros hacemos uso de la ciencia para poder diseñar los fármacos. El segundo objetivo que nosotros percibimos en esta clase es que los estudiantes vean la importancia de los principales descubrimientos de la medicina pretécnica e interrelacionarlos con la aparición de sanadores y curanderos. ¿Quiénes eran los sanadores que surgieron en la época primitiva? Recordando un poco, los sanadores eran aquellos personajes que por lo general estaban ligados con aspectos religiosos, y estos personajes hacían uso de diferentes artilugios que se ganaban respeto entre la gente. Ejemplo de ello es que ellos decían de que podían interpretar el movimiento de los astros, de que tenían comunicaciones con dioses, de que podían romper hechizos. Todo esto que a lo largo de la historia nosotros hemos conocido como curanderos, chamanes, brujos y ya no se diga charlatanes que no se escapan de nuestro medio. Entonces, en la historia nosotros vamos a estudiar un poco sobre todos, pero nos vamos a centrar precisamente con aquellos que habían estudiado cómo sanar diferentes tipos de enfermedades y cómo tratar esa enfermedad por medio de las plantas principalmente, o bien haciendo uso de algunos medicamentos que ellos podían preparar de forma artesanal de origen animal o bien de origen mineral. El tercer gran objetivo que seguimos dentro de este contenido es que después que nosotros analicemos todo esto, el estudiante va a investigar los principales personajes de la historia
que han aportado conocimientos para que nosotros podamos surgir como medicina. ¿Quiénes han sido ellos? Recordemos, desde los filósofos griegos de la Grecia antigua, surge el padre de la medicina. A lo largo de la historia surgen diferentes personajes de que gracias a ellos, estos aportes de su conocimiento permitieron que aún hasta hoy en día nosotros hagamos uso de esas transmisiones que ellos nos dejaron. Por ejemplo, el papiro de Ebers, que fue descubierto en Egipto, en el Egipto antiguo. Por ejemplo, Avicena. Por ejemplo, al que es considerado prácticamente el padre de la farmacia moderna. Posteriormente vamos a analizar también la época actual. ¿Quiénes son los investigadores que han permitido que se siga consolidando nuestra profesión? A lo largo de esta clase, también nosotros estudiaremos, por lo tanto, cómo es que se separa en un momento dado, en la época ya más moderna, la medicina y la farmacia. Vamos a comprender cómo es que esta ciencia venía surgiendo junta y cómo surge la necesidad de que por un lado se separe quienes van a ejercer la medicina y quienes van a ejercer la farmacia, el arte de elaborar medicamentos. Un dato muy curioso es que a lo largo de la historia la medicina ha sido ejercida por diferentes personajes un tanto increíbles. Por ejemplo, el barbero. El barbero, esa banda tricolor que nosotros observamos, que conservan las barberías hoy en día, de colores azul, rojo y blanco. Eso era un símbolo que tenían los barberos, que quería decir de que ellos también extraían muela. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho, porque resulta de que en la época moderna nosotros tenemos una profesión que son los odontólogos, quienes se dedican exclusivamente a tratar las afecciones bucales. Pero en otra época los odontólogos también extraían muela. Todo esto nos permitirá, por lo tanto, a nosotros investigar, siendo muy acuciosos, cómo es que surgen todos estos personajes y de qué forma han aportado a la medicina para que pueda surgir y se pueda consolidar la farmacia misma. De nuevo, les doy la más cordial bienvenida y los espero en mi canal de YouTube. Soy el profesor Marvin González. Sean bienvenidos a esta nueva asignatura de bioquímica. Les doy la más cordial bienvenidas en nombre de la universidad. Soy el profesor Marvin González y para mí es un gran placer que ustedes formen parte de mis estudiantes que van a participar en este nuevo curso. La bioquímica es una ciencia que prácticamente tiene un requisito para poderla cursar, y es que nosotros tenemos que tener los conocimientos de la biología general y conocimientos de la química general para poderla comprender en su ámbito funcional. Hay una fusión entre la biología y la química. En esta primera clase son objetivos nuestros
de que podamos identificar la importancia que tiene la bioquímica en los avances de la medicina y el desarrollo constante de la farmacia. Esto significa de que nosotros tenemos que quedar bien claro por qué estamos estudiando bioquímica, por qué dentro de nuestra formación como futuros estudiantes ligados de las ciencias médicas, por qué vamos a aplicar la bioquímica en todo el contexto de nuestra carrera, por qué razón es tan importante cursar la bioquímica para que podamos comprender cómo es que actúan los fármacos dentro del organismo de los seres vivos. Y es que la bioquímica está íntimamente relacionada con toditos los procesos químicos que se dan a nivel celular. Por eso es que nosotros, dentro de esta asignatura, vamos a estudiar cómo es que la medicina avanza gracias a la bioquímica y cómo es que se desarrolla constantemente la farmacia precisamente por el avance de la bioquímica. Nosotros en clases pasadas, en primer año, estudiábamos la introducción a la farmacia y veíamos cómo estudiamos el hombre primitivo y cómo él a lo largo de la historia vino estudiando los diferentes medios y métodos capaces de poder curar y sanar enfermedades. Hoy, en la medicina moderna, ya no vamos a estudiar cómo es que el hombre primitivo utilizaba todo esto, sino de que vamos a identificar cómo la bioquímica, a través del desarrollo tecnológico, nos está permitiendo a nosotros identificar cómo estos nuevos fármacos actúan en el organismo y precisamente a nivel celular, que nos permite identificar las posibles reacciones adversas que puedan presentar estos fármacos en los seres vivos. De ahí de la importancia de cómo va ligado el avance de la medicina con la bioquímica, y de allí de la importancia de cómo es que se desarrolla constantemente la farmacia con la bioquímica. Es otro objetivo nuestro que nosotros estudiemos los diferentes procesos químicos que se dan en las células vivas desde el punto de vista molecular, y vamos a interrelacionarlo con los diferentes métodos bioquímicos utilizados en investigación. Aquí nos vamos a detener un poco en nuestro análisis para poder establecer los diferentes métodos que son necesarios para que se pueda avanzar en la investigación. Digo métodos necesarios porque lamentablemente todavía hoy, en el siglo XXI, nosotros tenemos que utilizar a un ser vivo, hacer ensayos bioquímicos en este ser vivo para poder avanzar en la medicina. Y digo lamentablemente porque inicialmente lo comenzamos a hacer con seres vivos de sobra conocidos, los de laboratorio, los cobayos, las ratas, los conejos, y pasamos a una siguiente fase y comenzamos a experimentar en monos, en chimpancés, seguimos experimentando en perros, y posteriormente, ya cuando existen estudios de toxicología, estudios de efectos adversos, entonces nosotros pasamos a la fase clínica y ya comenzamos a experimentar en seres humanos. Les decía de que es lamentable que en el siglo XXI todavía tengamos que seguir haciendo uso de estos animales, y que algunas sociedades protectoras de animales afirmen de que estamos todavía
torturando a los animales, pero es parte del avance de las investigaciones que son necesarios. Entonces, estos métodos bioquímicos que se utilizan en la investigación están desde el ser vivo. Posteriormente nosotros pasamos a hacer estudios a nivel del órgano. Posteriormente hacemos estudios a niveles celulares hasta llegar a los niveles de los organelos. Y esto nos permite a nosotros identificar cómo es que el fármaco realmente va a actuar a nivel de cada uno de los organelos. De ahí la importancia íntimamente relacionada de la bioquímica con la farmacia. Después que nosotros veamos la importancia de los métodos bioquímicos, nosotros vamos a ver también cómo es realmente que se define la bioquímica. Y es que a través de la importancia y a través de los métodos bioquímicos nosotros vamos a encontrar cuál es el concepto más apropiado para la bioquímica desde 3 puntos de vista: desde su objetivo, el objetivo de la bioquímica, desde la parte esencial de la bioquímica y su interés. Nosotros vamos a construir ese concepto porque necesitamos apropiarnos de él. No nos vamos a apartar a lo largo de nuestra carrera de cada uno de los procesos bioquímicos. A lo largo de la historia, nosotros hemos visto diferentes reacciones que tienen diferentes ensayos de medicamentos. Hoy en día nosotros vemos cómo estas reacciones se pueden estudiar muy detenidamente. Este estudio está basado precisamente en aspectos bioquímicos esenciales. De ahí la parte esencial nuestra, comprender el concepto de bioquímica. ¿Cuál es el objetivo de la bioquímica? Eso es lo que vamos nosotros a estudiarlo. Cómo reacciona a nivel celular y cómo reacciona a nivel molecular nuestro organismo. ¿Cuál es el interés principal de la bioquímica? El interés va a estar centrado precisamente en cada uno de los aspectos que involucran al ser vivo. De nuevo, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva asignatura de bioquímica que tiene una relevancia muy importante dentro de la carrera de la farmacia. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube para que podamos compartir directamente los contenidos de esta asignatura. En nombre de la universidad, les doy la más cordial bienvenida. Soy el profesor Marvin González y les voy a impartir la asignatura de botánica farmacéutica. Todos ustedes ya cursaron la asignatura de biología, la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con la vida. En esta asignatura nosotros vamos a trasladarnos a una parte de esos seres vivos, las plantas, y vamos a estudiar precisamente todas las plantas que nosotros aprovechamos en el aspecto medicinal. Esta asignatura tiene una importancia vital para todos los estudiantes que están cursando la carrera de farmacia. ¿Por qué? Porque la base de todos los medicamentos principalmente es las plantas. Hoy en día nosotros es muy cierto que producimos los medicamentos de forma sintética, pero inicialmente las propiedades farmacológicas
los principios activos son extraídos de las plantas. De allí que nuestra asignatura botánica farmacéutica tiene una gran importancia dentro de los estudiantes de la carrera de farmacia, porque tenemos que conocer cada una de las plantas, las partes fundamentales, es decir, los órganos de las plantas, y conocer cuáles son esas plantas que el hombre aprovecha para extraer esos principios activos que nos permiten a nosotros paliar las enfermedades y podernos mejorar nuestro estilo de vida. En esta primera clase son objetivos nuestros. Uno de ellos, que el estudiante pueda definir en sus palabras el concepto de botánica farmacéutica. Pero no solamente se trata de repetir la botánica farmacéutica es tal cosa, sino de que derive la importancia que tiene precisamente la botánica farmacéutica en el desarrollo de los nuevos medicamentos que van a permitir continuar desarrollando la industria farmacéutica. ¿Y por qué botánica farmacéutica? ¿Y por qué no botánica? Surgiría una pregunta. Bueno, porque nosotros nos vamos a centrar precisamente en todas las plantas que tienen importancia dentro de la medicina. En asignatura pasada estudiábamos en introducción a la farmacia cómo es que el hombre, desde que surgió, comenzó a aprovechar las plantas. Recordemos de que no menospreciamos ninguna parte de la planta. Hacemos uso de raíces para hacer cocimiento. Hacemos uso de la hoja. Utilizamos la misma fruta. Utilizamos la semilla. Es decir, todos los órganos vegetativos, hasta la flor misma, la estamos utilizando para extraer principios activos. Esta es una transmisión de conocimientos ancestrales que nos han dejado nuestros antepasados y que nosotros todavía los seguimos utilizando. Si necesitamos contrarrestar alguna inflamación, ¿qué es lo que dicen los ancianos? Hagamos un cocimiento de hojas de mango y el agua tibia la ponemos en paños de agua tibia sobre el área afectada. Y es muy cierto. ¿Por qué? Porque el mango tiene principios activos que nos van a ayudar a desinflamar. Si estamos mal con cólico, ¿qué es lo que se sugiere? Hacer un té precisamente de una planta muy conocida, el culantro. Agarrar la hoja, la ponemos a cocer, endulzamos y nos tomamos y nos mejoramos y no necesitamos tomar ningún fármaco. Sí, es muy cierto. Si andamos con gripe, nosotros precisamos, y es una gripe estacional, podemos hacer un cocimiento de té que va a llevar una mezcla de jengibre, de cebolla, de eucalipto y hojas de mango. Es decir, nosotros vamos a estudiar cuáles son esas plantas que están inmersas con la medicina. De allí que nosotros conozcamos cuál es el concepto de botánica farmacéutica y podamos identificar la importancia que tiene dentro de la industria. El segundo objetivo que nosotros perseguimos es que identifiquemos todos los componentes celulares que están presentes en toda la célula y que diferenciemos las funciones que tienen estos organelos. Pero algo muy importante, en biología estudiábamos la célula,
y estudiábamos los organelos. Es muy cierto, no se trata aquí que nosotros comencemos de nuevo a estudiar todos los organelos, sino que vamos a hacer un vistazo entre los organelos que están presentes en términos generales, tanto en las células animales como en las células vegetales. No vamos a estudiar las células, la célula primitiva como tal, sino vamos a estudiar esos componentes celulares para poder pasar luego al siguiente objetivo de aprendizaje, y es interpretar las funciones que tienen cada uno de esos organelos celulares y contenidos ergásticos que están presentes en la célula vegetal. En este objetivo nosotros lo que pretendemos es que podamos centrarnos en identificar cuáles son esos organelos vegetales que revisten importancia para la célula. Es decir, por ejemplo, vamos a mencionarlo ya, los plastidios, los que le dan color a la célula misma, y otros organelos que no están presentes en la célula vegetal y que sí están presentes en la célula animal. Esto lo vamos a construir a través de un mapa conceptual. Vamos a desarrollar dentro de la clase misma los diferentes organelos que están presentes y los vamos a colocar en un mapa conceptual. Esto con el objetivo que lo tengamos presente, cuáles son esas funciones que ejercen estos organelos. Eso es un panorama general de lo que nosotros vamos a ver en la primera clase de botánica farmacéutica. De nuevo les doy la más cordial bienvenida y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. En nombre de la universidad les doy la más cordial bienvenida. Soy el profesor Marvin González y tengo el gran placer de impartirles la asignatura de biología. Esta asignatura se está impartiendo en dos partes. La primera parte que ya estudiamos en el curso pasado, vimos parte de la historia, estudiamos las características de los seres vivos, las características de las células, los organelos celulares, etc. En esta segunda etapa nosotros vamos a estudiar también otros aspectos muy importantes para nuestra formación como futuros profesionales. El tema que nosotros estudiaremos el día de hoy va a ser sobre la reproducción. Es objetivo de aprendizaje que nosotros interpretemos correctamente el término reproducción como un proceso indispensable en la perpetuación de las especies existentes, desde las microscópicas hasta las macroscópicas. Analicemos un poco sobre lo que pretendemos aquí. No se trata únicamente de establecer el concepto de reproducción, sino de que se trata de que nosotros reconozcamos por qué es necesaria la reproducción como tal en las especies vivientes. Si no existiera reproducción, ¿qué sucedería? ¿Cuáles son los requisitos indispensables para que se dé la reproducción? Porque a veces escuchamos decir de que muchísimos organismos están desapareciendo de la faz de la Tierra. Existen muchísimas razones, pero una de ellas está ligada con la reproducción. Entonces, nosotros nos vamos a apropiar cómo es que las especies microscópicas y las especies macroscópicas es necesario que se reproduzcan para que puedan permanecer vivientes en la faz de la Tierra. Vamos a ver
cuáles no son requisitos indispensables para las especies. Por ejemplo, para que un organismo siga viviendo no es necesario que se reproduzca. ¿Cuáles requisitos son indispensables para la reproducción? Depende de que si son de los que se reproducen de forma asexual o de forma sexual. Ese es nuestro segundo objetivo de aprendizaje: diferenciar con precisión las características más relevantes entre la reproducción asexual y la reproducción sexual. Y vamos a mencionar, con la participación de ustedes, cada uno de los ejemplos que nosotros conocemos de los diferentes organismos. Vamos, por lo tanto, a diferenciar qué organismos se reproducen de forma asexual. Pero, ¿qué significa reproducción asexual? Entonces, estudiaremos qué características son inherentes dentro de la reproducción asexual. Adelantando un poco, todos aquellos organismos donde no necesitan la presencia de dos progenitores para poderse reproducir. ¿Cómo lo hacen? Simplemente, a lo largo del proceso evolutivo, ellos tuvieron que encontrar el mecanismo por medio del cual dejar descendiente a la siguiente generación. Y por ello, por ejemplo, en el caso de las bacterias, su forma de reproducción es asexual, de la que nosotros conocemos como una reproducción binaria. Es decir, una sola bacteria es capaz de producir cientos de bacterias en pocas horas. Tiene importancia para nosotros estudiarla, porque de esa forma nosotros vamos a saber y poder predecir cuántas bacterias nosotros vamos a tener en un tiempo determinado. En el caso de la reproducción sexual, que es un tipo de reproducción característico de la gran mayoría de los organismos, reviste una gran importancia diferenciar cuáles son las características más sobresalientes, porque es la forma única de reproducción de los seres humanos, todavía hasta en el siglo XXI. Recuerden que en lo que es ciencia no se ha dicho la última palabra, y por lo tanto nosotros hasta el siglo XXI todavía seguimos reproduciéndonos con la participación de dos progenitores. Entonces vamos a estudiar cuáles son esas características de la reproducción sexual. Cuando he impartido este curso, siempre que hago la pregunta, ¿qué organismos se reproducen sexualmente? Menciona ejemplos. ¿Y qué organismos se reproducen asexualmente? Hay estudiantes que me dicen, bueno, es muy sencillo, los animales se reproducen sexualmente y las plantas se reproducen asexualmente. ¿Están en lo correcto? Realmente no, porque no es una generalidad. Pero entonces me argumentaban, sí, pero es que las plantas no se reproducen sexualmente. ¿Y por qué? Les decía. Bueno, porque las plantas no tienen relaciones sexuales. Sostener una relación sexual es muy diferente a una reproducción sexual. Cuando nosotros mencionamos reproducción sexual, estamos refiriéndonos exclusivamente donde aquellos progenitores tienen que aparearse, donde aquellos progenitores producen células gaméticas, en un tipo de reproducción donde es necesaria la presencia de dos progenitores para que se pueda perpetuar la especie. Caso específico, los seres humanos, toditos los mamíferos, toditos los reptiles, toditas las aves se reproducen de forma sexual. Las plantas tienen dos tipos de reproducciones: reproducción sexual y reproducción asexual. En botánica farmacéutica vamos a estudiar un poco
sobre la reproducción de las plantas. Ahí vamos a tocar el tema de qué órganos son los especializados en las plantas para que se reproduzcan. Aquí nosotros nos vamos a centrar en el estudio de la biología, como es generalidad. Vamos a estudiar de forma rápida cuáles son los órganos que las plantas producen para que se puedan reproducir sexualmente y cuál es el órgano que la planta necesita para reproducirse asexualmente. Y hablando de órganos, los organismos que nos reproducimos sexualmente es otra condición de una característica inherente de que desarrollamos ciertos órganos especializados precisamente para la reproducción. Nuestro tercer objetivo de aprendizaje es analizar el significado biológico de la reproducción. Hemos hablado de dos objetivos de aprendizaje muy puntuales y estos están relacionados con el último objetivo. ¿Por qué la reproducción es algo necesario dentro de las especies? Tiene una gran importancia porque cuando nosotros analizamos cómo queremos explotar ciertas plantas, cómo queremos explotar ciertos animales, tenemos que saber cómo se reproducen. El significado biológico de la reproducción está íntimamente relacionado con la perpetuación de la especie. El significado biológico viene a ser características que nos van a permitir a nosotros, los seres vivos, transmitir nuestra herencia biológica de una generación a otra. Recuerden que los seres vivos nacemos de otros seres vivos preexistentes y por lo tanto nosotros llevamos dentro de nuestro organismo en forma codificada de lo que conocemos como ADN toda la información genética que ha sido transmitida a través de generaciones. Es decir, el significado biológico de la reproducción está dado en que nosotros venimos acumulando en nuestro organismo la información genética ancestral. Por supuesto que existen ciertas informaciones genéticas que en la asignatura correspondiente de genética lo vamos a estudiar, informaciones que nosotros vamos perdiendo, pero que nosotros conservamos otra información. Y de ahí que se reviste de vital importancia interpretar correctamente el significado biológico de la reproducción. Eso es parte de los contenidos que nosotros estaremos abordando en esta primera clase. Sean de nuevo bienvenidos a esta asignatura de biología. Soy el profesor Marvin González y los invito nuevamente a que se suscriban a mi canal de YouTube.